Iniciamos con la materia de negocios internacionales y hoy miraremos un poco del proceso de integración. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches, Briseida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, maestro, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien. Con mejor climita, ¿no? Sí, ahora con calorcito. Claro. Para que no nos quejemos del frío. ¿Sí, verdad? Bien, ahorita vamos a empezar, nomás que lleguen más compañeros. Ya dirán buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? ¿No se oye mi audio? Sí se oye, Eva. Gracias. Yadira, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Era Yadira la que preguntaba. ¿Quién? Yadira. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Ya me falta poquitos. Ahorita empezamos en 1 minutos. Briseida, es posible que el próximo cuatrimestre ya estamos presencial, ¿eh? Es posible. ¿Sí? Es posible. No quiero asegurar nada porque
Es muy difícil, ¿verdad? Pero es posible que ya podamos estar presencialmente. O cuando menos, parte, ¿no? Si son grupos muy grandes, se dividen en dos. Depende mucho del salón. Y los salones de la universidad son muy chicos. Entonces podemos tener alrededor de 5. Y se puede combinar así híbrido, ¿no? O sea, estar en internet y algunos físicos. Eso es, en otra universidad de trabajo ya lo hemos hecho. Y hoy parece que pinta para allá. No podemos cantar mucha victoria. Yo quisiera asegurar, pero no puedo. ¿Sí? Por más que quiera uno, ¿no? Bien, vamos a iniciar con el tema de hoy. Se llama integración económica. Oyuki, ¿usted revisa lo que está en la plataforma o no? La verdad. Ya me lo dijo. A veces sí, pero a veces no tengo mucho tiempo. Ay, si quieres les digo mi horario para que veas si tengo tiempos. Tiene que abrir espacios, sí. Ya dirá, ¿usted a veces ve lo que está en la plataforma o no lo ve? Sí, profe, pero también a veces no siempre. Ok. Víctor Rivero, ¿usted ve lo que está en la plataforma o casi no? No, Ok. o en ocasiones, ¿Mande? en ocasiones, Allá cada Navidad y no nos tocó. pues para ver si hay tareas nomás. Ahí les encargo, o sea, está muy sencillo, muy simple. En esta materia, cuando menos ustedes pueden ver ese documento en unos media hora tal vez o menos, ¿sí? Está muy sencillo. De hecho, me tocó a mí hacerlo ese y creo que es muy sencillo. Bien, vamos a empezar. Integración económica. Ya dirá, ¿para qué los países se integran? Para ampliar un poco más su comercio, su venta. Ok. Briseida, ¿para qué se integran los países? Inicialmente en términos regionales y después interregionales. Pues para generar más economía, ¿no? Oyuki, ¿cuál es la intención de integrarse? Pues integrarse como para... ay, se me fue. Supongamos que para tener como dijo esta de Briseida, la economía, para crear un vínculo así muy grande. Bien. Ok. Raquel González, ¿para qué se integran los países? Pues igual, profe, para aumentar su economía y para eliminar obstáculos que a veces hay entre los países Claro. en relación al comercio. Primero es económico, ¿no? La integración. Y después va avanzando. ¿Cómo podemos Sí. definir este concepto para poder entenderlo mejor? Se lo voy a leer lo que está en la plataforma. Proceso convergente, deliberado, voluntario, fundado en la solidaridad gradual y progresivo entre dos o más estados y una organización sobre un plan de acción común en los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y lo demás. ¿Sí? Es un proceso que se está dando. Briseida, ¿qué es un proceso convergente? ¿Qué significa converger? No sé. Yadira, ¿qué es una línea convergente? Línea con... Es matemática, ¿eh? Matemáticas. Y ahí sí está bien mal. Es todo. Por razón andamos tan mal todos porque no utilizamos las matemáticas. Nelly Rivero, ¿qué es una línea convergente? No le escucho porque no tiene prendido el micrófono. Nelly. Línea continua. ¿Cómo? Bueno, ¿Ahora sí? profe, Sí, adelante. que me suena a mí como una línea continua.
pero no sé exactamente. Ah, entonces es una línea discontinua y continua. Eva Villegas, ¿qué es una línea convergente? Pues es como diferentes, digamos, líneas que, Esas son paralelas, Eva. no, pero Ah, sí, son diferentes líneas, pero que quieren como llegar al mismo punto, al mismo objetivo, ¿o no? por ahí va, por ahí va. Briseida, una línea convergente es que atraviesa. Entonces, este proceso es convergente porque coinciden los dos países o tres, los que sean, ¿sí? Y además ese proceso convergente de unión no es paralela porque las paralelas nunca se juntan, ¿sí? Son dos líneas o tres, los que sean, de diferentes países que viene este proceso porque se unen ahí. ¿En qué se unen? Buscando comerciar, incrementar el comercio internacional, ¿sí? ¿Y qué es algo deliberado, Yadira? Deliberado. Un concepto de, ahí le voy a poner un ejemplo. Necesito que deliberen para que Nelly Rivero sea la jefa de grupo. ¿Qué van a hacer? Tomar decisión. ¿Qué van a hacer para que se convoque a una jefe de grupo, Yadira? Hacer un acuerdo y tomar una decisión para elegir. Ajá. ¿Qué van a hacer, Briseida? Si les digo, hay que deliberar para elegir un jefe de grupo. Como hacer una votación. Previo a eso, ¿qué se hace? Nelly es buen elemento, no es buen elemento, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace eso? ¿Qué es eso en términos sencillos? Yo, profe, se hace una evaluación a los candidatos. Es todo, se delibera, ¿ok? ¿Sí, Briseida? ¿Sí, Yadira? Sí. Entonces, un proceso convergente donde se une y donde se delibera, que significa se discute, se vea, se evalúa, como dice Nelly. Yo voto por Nelly para ser jefe de grupo. Ah, no, pero yo no participo aquí. Ahí se lo dejo de tarea. Después viene voluntario. ¿Qué es algo voluntario, Raquel? Pues algo que tomas personal. Voluntariamente, profe. ¡Árale! Lo voluntario es voluntariamente. Muy bien. Oyuki, a ver, voluntariamente, ¿qué es voluntario? Pues el que se avienta, profe. Uy, qué aventado. ¿Qué es, El como algo que, voluntario? la persona que arriesga, que dice, ah, pues yo lo hago. Ah, ok. La traducción en voluntario significa que yo quiero hacerlo, ¿verdad? Ujú. Y también como ustedes me aviento. Sí. ¿Verdad? Entonces ya vemos convergente, deliberar, voluntario, que yo quiero, ¿sí? Nadie se obliga en el proceso de integración en los países. Estados Unidos, Canadá y México dijeron, México, yo quiero participar en el Tratado de Libre Comercio, que es un ejemplo de integración. Después viene que está fundado en el aspecto de solidario. ¿Qué significa ser solidario, Yadira? Solidario es que Ándale. Es que ¿qué? Ah, vamos a preguntar a Nelly, ella sí sabe. Nelly, ¿qué es algo solidario? ¿Usted es solidaria o no lo es? Ay, profe, me agarró en curva. Ajá, pero buena curva, ¿eh? Briseida, ¿qué es algo solidario? ¿Usted le gusta ser solidaria? Ayudar. ¿Mande? ¿Es ayudar a alguien más? Me interesa, me preocupan todos el grupo, ¿verdad? Por ejemplo, es solidario, ¿verdad? Gradual, ¿qué es algo gradual, Raquel? Ay, profe, no sé. Muy bien. Eva Villegas, ¿qué es algo gradual? No, profe. Pues es como una forma que se va como incrementando, digamos, o disminuyendo de forma
pues de forma Gradual, gradual. en forma gradual. Es que no sé cómo Briseida, explicarlo, para usted, ¿qué es gradual, Briseida? como poco a poco. Ándele, simple, de esta manera, poco a poco, no de golpe, ¿de acuerdo? Sí. Gradual y progresivo, va combinado con, de una mente va gradual, despacito y cada día en mayores ámbitos, ¿de acuerdo? De la integración que está dando los países. Entre dos más estados y una organización. En un plan de acción común. ¿Qué es un plan de acción común, Yadira? Un plan es como, pues un plan en el que todos están de acuerdo con la misma, no sé, profe, no sé. En un plan de acción común entre los aspectos económico, sociales, cultural. Un plan de acción común, mi querida Yadira, es que la mayoría, sí, nos beneficia a la mayoría. A mí me gustaría que fuera todos, pero no se puede en este mundo, ¿verdad? Sí, no se puede desafortunadamente. A mí me gustaría que fuera todos, pero a algunos nos toca bailar y otros no. Pero el plan debe ser de una manera generalizado. En los aspectos primero económicos, después sociales, culturales, políticos, todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el concepto, jovencitos. Alejandro Lozano, entonces, ¿qué es para usted ese proceso de integración? En pocas palabras. Alejandro Lozano, ¿no está disponible? Sí, dígame, profe. Adelante. Oh, discúlpeme, es que aquí entra mucha gente, discúlpeme. Ok, bien. Nelly Rivero, en pocas palabras, ¿qué es ese proceso de integración? Me suena como cuando ingresa alguien y no sé, me suena así como cuando ingresa una persona a una empresa o algo así, como que lo integran a grupos o no sé, eso es lo que Ok, muy bien. Muy bien, Nelly. Eva Villegas, en pocas palabras, ¿qué es ese concepto de integración, Eva? Pues que los países están como en mutuo acuerdo y cada uno voluntariamente se integran para Bueno. un fin común, ¿no? Ajá. Muy bien. Fernando Chávez. Fernando Chávez. Mándame. Caballero, basado en lo que revisamos el concepto de integración, en pocas palabras, ¿qué es ese proceso de integración económico? No nomás económica, sino en todos los ámbitos. Fernando. Pero estoy pensando es que no tengo memoria de teflón, profe. Ok. Briseida, en pocas palabras, ¿qué es ese proceso de integración? Lo que captó el mensaje. Como barreras que se eliminan entre países. Bueno, entonces, ese proceso de integración, un ejemplo es un tratado de libre comercio que vamos a ver más adelante. Y básicamente es basado en las empresas y los beneficios de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Para ello se dan modalidades de integración, espero que lo puedan asimilar un poco mejor, o grados. Y el primer grado es, dicen que algunos dicen, es un área de preferencia aduaneras, donde un país abre sus mercados y permite que entre mercancías que no puede producir, ¿sí? Oyuki, ¿habrá un país que produzca todo? Sí. ¿Cuál? Dígame cuál. Para saber. Por ejemplo, es que, bueno, creo, no, profe, no. Por eso Ya es se que, rajó. por eso es que, por ejemplo, si yo quiero fabricar un aparato,
yo necesito un componente que lo hacen en China, entonces tengo que mandarlo a traer, tengo que O en Alemania, buscar o Corea. opción. Ujú. Ajá. Entonces, ¿habrá un país que produzca todo? Sí, ¿no? China. No, No, profe, porque para eso se integran diferentes países, ¿no? así es. Y además, el clima no permite que se produzca todo, Janet, ¿verdad? ¿Sí? No todo se produce, Sí, profe. por más que quiera. Aunque a México se le considera como un cuerno de la abundancia, evidentemente que se producen muchísimas cosas. Pero en México no se produzca el whisky, por ejemplo, si alguien quiere tomar whisky o coñac o algunas cosas que no se producen, ¿de acuerdo? O algunas telas, hay muchas cosas que no se producen. ¿Sí? Bien. Después viene ese segundo grado que es, algunos dicen que es el primero, que se llama zona de libre comercio. ¿Sí? Donde los países se ponen de acuerdo, ¿sí? Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todos los aranceles. ¿Quién va a estudiar comercio exterior y aduanas? Fernando. Y yo, profe. Y Héctor. Y Oyuki. Entonces, Oyuki, los aranceles y las barreras no arancelarias, basado en este proceso que ya vimos que es gradual, beneficio mutuo, voluntario, convergente, etcétera, logran ponerse de acuerdo y liberan y eliminan todas las aranceles y no arancelarios, ¿de acuerdo? Que son barreras, ¿de acuerdo? Ese sería el paso de la zona libre, ¿sí? Y permite que en un todo también se pueden manejar inversiones, etcétera, etcétera, como lo manejamos hoy en México. Después viene una unidad aduanera. Es zona libre más un arancel común exterior. Oyuki, la tarifa general de importación y exportaciones de México, Estados Unidos y Canadá, ¿son iguales o diferentes? Diferentes. Why? ¿Por qué? Porque Porque sí, nomás, ya, ¿no? sí, no todos llevan como que, Okay. por ejemplo, el mismo precio y esas cosas. Del mismo desglose al final. Fernando Chávez, entonces, ¿la tarifa general de importaciones es diferente o igual entre los tres países mencionados? Yo digo que diferente por el tipo de moneda o... Eso no tiene que ver mucho con las monedas todavía. No se ha logrado llegar a negociar y tener una tarifa para los tres países, Fernando. ¿Sí, Oyuki? ¿Sí, Briseida? No son iguales. Actualmente se maneja 10 dígitos en el caso de México, pero antes era de 8 dígitos, Oyuki. ¿Sí? Entonces, falta trabajar ahí y llegar a cabo las negociaciones respectivas de una manera voluntaria, convergente, gradual, progresiva, etcétera. ¿De acuerdo? Después viene el siguiente paso que se va integrando cada día de una manera progresiva. Oyuki, Yadira, Briseida y todos, es un mercado común. Ya tenemos inversiones, ya tenemos una tarifa para los tres países y ahora tiene movimiento de capitales, personas y obvio la mercancía, ¿sí? O sea, las personas se pueden mover, ¿sí? Ese es un mercado común, Oyuki, y es un proceso más que van gradualmente progresivo. ¿De acuerdo, Briseida? Sí, maestro. Ok. ¿Usted cree que México está en un mercado común? ¿Briseida? ¿Sí? ¿O no? No sé. ¿O sí? O sí o no. Yadira, ¿usted cree que México está en un mercado común? Yo digo que sí. Oyuki, ¿estamos en un mercado común? Sí, creo. Fernando Chávez, ¿México está en un mercado común con Estados Unidos y Canadá? Sí, sí. Sigue el rollo a las dos compañeras. Briseida, Yadira, Oyuki, todavía no podemos cruzar
tenemos aduanas, movimiento de personas libres, ¿de acuerdo? Europa sí hace eso. Si usted vive, la gente que vive en España, o Yuki, ya dirá Fernando, puede trabajar en Alemania y los alemanes pueden trabajar en Grecia, en toda la zona de la Unión Europea. Los europeos son los modelos a seguir en el proceso de integración, ¿de acuerdo? Francia, Portugal, etcétera, etcétera. Estamos nada más ahorita actualmente en la zona libre, ¿de acuerdo? Esa es la negociación que se dio con el TEMEC, en el que entró en vigor en el año julio del 2020. ¿Sale? ¿Sale, Yadira? Okay. Después viene la unión monetaria, ¿sí? Briseida. Los 3 países, en este caso, si es que se dieran, tienen una sola moneda. ¿Es correcto, Briseida? ¿Tenemos una sola moneda entre los 3 países? No. Ya aprendió, muy bien. Europa sí tiene. ¿Cómo se llama la moneda de Europa, Yadira? No sé, profe. Yo tampoco, ni he estado ya. Yo quisiera ir para allá, pero no me han dejado. Oyuki, ¿cómo se llama la moneda de Europa? Eva, ¿cómo se llama la moneda de Europa? ¿Euro? Pues ¿Mande, son los Víctor? euros, ¿no? ¿Cómo, Eva? El euro. El euro, ya oyó, Yadira. Hay una moneda que se llama euro. Sí, es cierto. Tiene más de 20 años ya, Yadira. Y es una moneda muy dura, se llama, que sirve para hacer contratos entre empresarios. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos una moneda y obvio que tenemos un banco central que emite y maneja las políticas económicas, como en el caso nuestro, que tenemos un banco central para México, pero nomás tenemos una moneda para México, ¿sí? Y todas las políticas económicas y monetarias las maneja ese banco. El Banco Europeo está ubicado en, ¿quién no sabe? ¿Dónde está ubicado físicamente el Banco Europeo que emite el euro? No, profe. Fernando Chávez, ¿dónde está el Banco Europeo? De Europa, valga la redundancia, para que vea que sí. No, pues en Europa, no. No sé. Yo tampoco. Briseida, está ya, pues, ahí le va, para que no digan que soy mala. No agarro cura. El Banco Europeo se encuentra en Alemania, en Frankfurt, y ahí, y obvio que tiene, la Unión Europea está compuesto por 26 países actualmente, y hay varios candidatos que van a entrar. Entre ellos, ¿dónde está un conflicto ahorita, Yadira? En Europa. No sé, profe. ¿Dónde está un conflicto Rusia ahorita muy con- fuerte, Víctor? En Rusia con Irán. ¿Con quién? ¿Con quién dice? Hay un conflicto ahorita reciente, en días. No sé, maestro. Eva Villegas, ¿dónde está un conflicto que está a punto de ser bélico? Profe, Mande, Víctor. profe. Sí. Es que como llegué a mi casa, se cargó el Wi-Fi. Es que tenía los datos y se puso... le había dicho que era Rusia con Irán, ¿no? No. Ubíquese, ubíquese, Víctor. Ay, sí, perdón. Sí, anda muy lejos. Sí tiene que ver Rusia, pero no tiene que ver Irán. ¿Ucrania? Ándele, Yadira. Ahorita se pusieron Ahí está, soldados a un ladito eso era. en Rusia y en Ucrania. Hay problemas. Ya fueron a Polonia los soldados estadounidenses. Sí, bajaron muchos también. Y entonces, y del otro lado, del lado de Rusia, porque es el país que colinda, Yadira, Rusia está y a un ladito está Ucrania. Y es un candidato a ser país de la Unión Europea. Es candidato nada más. Bien. Entonces, ya tenemos una sola moneda. Los países de la Unión Europea son 26 y solamente 20 están en la zona del euro, que respetan su moneda como tal. Actualmente, Inglaterra o Reino Unido se salió de la Unión Europea. En este año se cumplió todos esos procesos para tal, ¿sí? Entonces, ok. Después tenemos una unión económica y política a la vez, ¿sí? Donde se cuentan con
autoridades supranacionales. Ya tenemos una moneda, ya tenemos políticas económicas armonizadas y hoy tenemos los 3 poderes elegidos por entre todos. Briseida, ¿usted ha escuchado lo que existe un Parlamento Europeo? No. Yo tampoco, ya somos 2. Yadira, ¿usted ha escuchado que existe un Parlamento Europeo? He escuchado algo así, profe, pero no sé ni de qué trata. Es un parlamento que, ¿a qué se dedica a hacer un parlamento o un congreso, mi querida Oyuki? ¿Qué hace un parlamento? ¿El parlamento mexicano qué hace? No sé, profe. Ni idea, ¿verdad? Nelly, ¿qué hace un parlamento? Nelly. No que toman decisiones y se agrupan para poner su pelear. punto de vista de cada uno y Pues son los o algo así. representan, ¿no, profe? A los Eva, ciudadanos, digamos. ¿qué hace Son los el que parlamento, Eva? Pues representan a los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué hacen ahí en ese parlamento representando a los ciudadanos, Eva? Ah, pues se ponen de acuerdo y toman decisiones importantes. ¿Cómo qué? Pues para ver si igual se pueden unir algunos países, digamos. ¿Sí? Bueno, sí, puede ser así. Pero ¿qué hace un parlamento, jovencita, en general? ¿El parlamento mexicano qué se dedica? ¿O cuál es su función, Víctor Rivero? Mande, profe, ¿para qué funciona? ¿Qué hace el parlamento? Pues me imagino que es cuando toman decisiones. Sí, pero ¿qué tipo de decisiones, jovencita, jovencito? Pues a ser gubernamentales, ¿no, profe? Como legislar. Eso es lo que hacen, jovencitos. Ajá. Hacen leyes, o sea, legislar, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirven las leyes en un país, Eva? Para cumplirlas. Exacto. Para Llevarlas a cabo. cumplirlas. ¡Ah! ¡Qué mentirosa, eh! Para limitarlos. ¿Para quién? Para limitar. Para cobrarnos impuestos también. Es todo, ya ve que sí sabe. No es bueno, la esencia de las leyes, Eva, y todos es regular la convivencia de los nacionales y los extranjeros de paso, ¿no? ¿De acuerdo? En términos generales. Y sí te cobran un poco de impuestos, ¿no? A veces dicen por ahí Poquito nada más. casi nada. Entonces, un parlamento, en Europa tienen un parlamento, un consejo y una comisión, ¿de acuerdo? Que son los 3 poderes, Eva Villegas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Los parlamentos se dedican a legislar en general. Tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en el caso de nuestro país. ¿De acuerdo? Víctor, ¿Yadira? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones básicas que se deben dar a ese proceso de integración, Yadira? Número 1, que exista simetría o igualdad económica. ¿Qué es algo simétrico, Briseida? Pues algo que sea como las mismas medidas. Ok, simétricamente. Muy bien, ya ves, tenemos 2 conceptos. Las matemáticas se invaden las sociales, acuérdense, ¿eh? En el ámbito económico, político, social, se manejan todo este tipo de cosas. Entonces, y que además en el país se den para tomar decisiones pluralismo, que sería la cuestión plural. Briseida, para tomar decisión con respecto a evaluar a Nelly Rivero como jefe de grupo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Todos están de acuerdo o no? Que sea la mayoría de votos. Ok. ¿Y habrá gente en desacuerdo? Sí. Sí. Yo voto en contra. No te creas, Nelly. Yo no voto. En el caso tuyo. Entonces, en el país Ya ha tiene dado que su voto. no vale, mi voto no vale en el caso de ustedes. El voto de Briseida y Yadira sí vale, el mío no vale. Entonces, tiene que haber simetría económica, más o menos, que no tenemos con simetría económica con respecto a los países, con los números macroeconómicos. Y además el Estado tiene que tener capacidad para adaptarse y responder a la nueva versión. Yadira,
México en 1990 es igual a un México del año 2022 en lo general, cuando hablamos de gobierno. Aparentemente no. Déjeme voltear la pregunta, Yadira. ¿El gobierno de 1990 es mejor que el gobierno del año 2020-22 o es peor? Profe, sí está bien difícil la pregunta, ¿no? Sí, no. Tiene dos palabras, peor o bueno, punto. No hay mucho. Peor. Peor. El gobierno Briseida de 1990, que lo más seguro es que a lo mejor usted no haya nacido, ¿es peor que el de 2020-22 o es mejor? No, yo creo que, a ver, es peor el de hace años que el de ahorita. Sí. Yo digo que el de ahorita es peor, ¿no? Bueno, ¿seguro? Para empezar, el gobierno federal actual fue electo por 30 millones de mexicanos. Profe, es que en el 90 no me daba cuenta. Sí, ya sé que no estaba usted, no existía, ya sé. Pero es su país, Yadira, y se tiene que comparar, ¿no? ¿De acuerdo? Yo sé que no había nacido, pero yo sí. Miren, con todas las limitantes, hoy de acuerdo, aunque la violencia nos ha ganado, creo que los gobiernos actuales han mejorado, pero una pizca. Evidentemente que hay un divorcio total entre la sociedad y el gobierno. Eso está bastante manejado. Eso no tengo que decir. ¿Sí? Me quedan 3 minutos. No quiero que me corte la esta. Por último. Briseida, ¿usted cree que es bueno que los militares nos cuiden a los civiles? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Pues porque ahorita te tienes que cuidar más de ellos. Yadira, ¿es conveniente o no es conveniente que los militares nos cuiden a los civiles? No, profe. Why? Ya tuve una mala experiencia. Uy, se metió con un soldado, un marino de seguro. Bueno, Nelly, ¿es bueno que los civiles sean cuidados por los militares? Yo digo que no, profe, ¿Por qué? porque ellos están entrenados para la guerra, no para proteger civiles. Por ejemplo, si están en guerra, los militares, quien se les atraviese, si está el enemigo ahí, pues... Okay. Bueno, yo lo veo así. Está bien, está bien, está bien. Oyuki, la misma pregunta. Pues yo creo que sí. Sí, profe. Que sí que sí es bueno. Que sí nos pueden. Sí. Okay. Aunque dice Nelly que nos atropellan, pero bien cuidaditos, ¿verdad? Ahora vamos a echar un varón. Víctor Rivero. Mande, profe. ¿Es bueno que los militares cuiden a los civiles, sí o no? Pues, la verdad, no. ¿Por qué? Porque ellos están entrenados como para otro tipo de situación, así como para una guerra, porque pues si hay un enfrentamiento y mandan a los militares y llegan a herir o llegan a matar a un civil, pues son daños colaterales para ellos, pues no es como la policía de que le dan prioridad a las personas, a los civiles que... Ok. Muy bien, Fernando Chávez. ¿Es bueno que los militares cuiden a los civiles, sí o no? No tienen tiempo para nosotros los mortales, profe. ¿Cómo? No te entendí. No tienen tiempo para nosotros los mortales. No entendí. Pero ¿es bueno o es malo, Fernando, que cuiden los militares a los civiles? Pues, malo. Ok. Aquí. Conclusión breve, porque me quedan 30 segundos. No es bueno que nos cuiden los militares porque ellos dedican para otra cosa, aunque sean lo que usted quiera. Algunas gente dicen que sí, pero no es conveniente. Que lo hacen es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, chicos.
Ahí la dejamos, nos vemos el próximo sábado. Les encargo que me suban el trabajo, por favor, para evaluarlos, porque la semana que entra subiré calificaciones. ¿De acuerdo, Yuki? Nelly, Yadira, Briseida, Raquel, Víctor. Gracias, Eva, profe, gracias. Gracias, Nos vemos. buenas Hasta noches. luego. Bye. Nos vemos. Bye, la buenas próxima. noches. Profe, cuídese. Bye. Igualmente.